bacteria que es la Listeria. Y la Listeria también puede estar presente como factor de riesgo antes del año 1. Es decir, desde que el niño nace hasta su primer año, también la Listeria puede ser responsable de la meningitis bacteriana aguda. Es decir, que la atención debe enfocarse a ese pequeño listado de bacterias: meningococo, neumococo, estreptococo, listeria y estreptococo. Entonces, cuando el paciente llega al establecimiento de salud, el médico tiene la obligación de hacer el diagnóstico y tomar las muestras de líquido para enviar a cultivo para confirmar la meningitis y empezar con el antibiótico. Entonces, si el paciente tiene un Glasgow mayor a 10, hay que hacer una punción lumbar y tomar una muestra de líquido para hacer dos estudios. El estudio citoquímico, donde el técnico de laboratorio nos tiene que informar sobre cuántos glóbulos blancos hay, qué nivel de glucosa tiene, qué nivel de proteínas. Y el otro estudio es para hacer cultivo. Entonces, la muestra de líquido cefalorraquídeo tiene que enviarse para hacer el citoquímico, donde hay que hacer tres cosas, ¿no? Glóbulos blancos, glucosa y proteínas. Y la otra parte del líquido sirve para hacer el cultivo. Entonces, todo eso tiene que hacerse en menos de una hora. ¿Es difícil, chicos, eso? ¿O les parece difícil? No. El paciente viene y uno le dice, ¿qué le puedo hacer? Me duele la cabeza y tengo que. ¿Qué más? No puedo mover el cuello. Sobre todo con ese cuento, no hay que nada hacer más. Y entonces, uno tiene que preguntarle cómo estuvo antes de presentarle. ¿Sí? Generalmente el paciente no se dice que yo estaba bien, pero el paciente días antes o semanas antes quedó colonizado en la nasofaringe por esas bacterias. Pues a partir de la colonización ha habido ingreso de las bacterias a través de la mucosa nasofaríngea y la diseminación al cerebro a través de la sangre, diseminación hematomática. Entonces, esa es la ruta. A partir de la nasofaringe, las bacterias llegan a el espacio subaracnoideo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, citoquímico y cultivo de líquido cefalorraquídeo. ¿Qué características va a tener ese líquido? ¿Qué características macroscópicas? Primero, el líquido va a ser chútico. Esa es la primera característica. Normalmente el líquido es un líquido cristalino. Y se le da el nombre clásico de cristal de roca. Es cristalino, no tiene cero. En cambio, a la vez glóbulos blancos, bacterias, proteínas, el líquido se vuelve sólido o directamente es purulento. Entonces ahí está la confirmación de que el paciente está con una
punto es la edad del paciente. Si está en esos grupos que hemos hablado, hay que iniciar tratamiento para ese grupo. Entonces, si ponemos que el paciente tiene 30 años, el esquema va dirigido para el grupo y el niño. Y para ello, el tratamiento de elección es una cefalosporina de tercero, que puede ser, voy a poner acá, cefalosporina de tercera generación. ¿Cuáles son las opciones? Cefotaxima o ceftriaxona. Bueno. Entonces, ese antibiótico tiene excelente penetración a través de la barrera hematoencefálica y excelente acción bactericida contra esas drogas. Entre el antibiótico al líquido, los referidos va a producir la lisis. Y al lisar bacterias va a aumentar la inflamación en el espacio subaracnoideo y en el encéfalo. Entonces, el paciente entró con un rango de 14, a las 2 horas del tratamiento va a tener un rango de 10. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El tratamiento que va a llevar en la enfermedad. Sí. ¿Por qué? Porque al romper bacterias, estamos liberando más antígeno y estamos generando más inflamación. Entonces, minutos antes de administrar el antibiótico, hay que administrar un corticoide. Dexametasona. La dexametasona debe administrarse por lo menos media hora antes de la antibiótico, para evitar lo que acabamos de decir, que el tratamiento hace que sea peor que el ¿Qué dosis se administra de dexametasona y por cuánto tiempo? ¿De acuerdo? Bueno, entonces empezamos el tratamiento y hay que tomar en cuenta también lo que dice el paciente. Dice, le duele la cabeza. ¿Qué más dice? Uno puede ver al examen físico que está desorientado, que está somnoliento o que está viviendo. Pero también hay que tomar en cuenta lo que el paciente puede decir. ¿Qué será que de las 2 horas se tiene verdad? ¿Eso qué significa? Que el paciente está con una crisis parcial motora, una convulsión. Entonces, hay que agregarle también, en esos casos, tratamiento anticonvulsivo. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de lo que cuente el paciente, se quedará con esas 2 drogas o se le agregará tratamiento para las convulsiones, que generalmente difenilidantoídea. Difenilidantoídea. Eso lo han estudiado en farmacología. Anticonvulsivantoídea. Difenilidantoídea. ¿Qué dice su? ¿Ah? Claro, ese estaría en con el número. Bueno, difenilidantoídea. Ese es el esquema que tiene a ver pocos años también. Entonces, esa recomendación del médico, porque
encontramos en el paciente. Bueno, cada día hay que evaluar al paciente en varios aspectos. Fundamentalmente, cómo está su hemodinamia y cómo está la función celular. Si el paciente entra con un grado de 13, al día siguiente tengo que esperar encontrarlo con 13 o más. Para mí, una gran alegría está con 14 por ejemplo. Y además me dice más como de la cabeza. ¿Verdad? Pero, si al día siguiente lo voy a ver, si tiene, está en el estupor, está en coma, cuando va a hacer una parálisis, ya voy a pensar que han aparecido complicaciones de la mente. Esas complicaciones generalmente son por vasculitis. Entonces tengo que hacer pedirle una tomografía para ver qué está pasando en el encéfalo del paciente. ¿Por qué aparecieron estas complicaciones? Mientras tanto, el paciente sigue recibiendo tratamiento. En el tercer día, me tiene que llegar el informe de cultivo. ¿De verdad? Y en el cultivo, si el paciente tiene 30 años, como dijimos, las opciones son dos nada más. O hay eso, o hay eso. ¿Verdad? O tengo neumococo o tengo meningococo. Bueno. Entonces, ahí veré el informe y el antibiografía. Yo no he visto hasta ahora, evidentemente, ningún paciente con neumococo resistente a la penicilina. Yo trabajo hasta aquí ya 20, a mí la cantidad de los mismos años que trabajo en la universidad. 22 años. No vi hasta ahora ningún paciente con neumococo resistente a la penicilina. Así que el esquema de cefalosporina funciona. Entonces, si en el cultivo me dice neumococo, sensible a la penicilina, sensible a la ceftriaxona, lo lógico es que yo descarte a un antibiótico de alta potencia y de espectro reducido. En otras palabras, a penicilina. Entonces, ¿qué penicilina habrá que administrar? ¿Qué penicilina le voy a poner? La G. Penicilina sola. ¿Qué dosis? La más alta. ¿Cuánto es? 24 millones. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, el cultivo me permite hacer, convertir el tratamiento químico, porque se persona, 24 millones. porque no sé si es neumococo o meningococo. Con el cultivo confirmo y en base al antibiograma cambio el esquema de amplio espectro con un esquema de espectro reducido. Entonces, en ese caso, la penicilina es la mejor. Si el resultado me dice meningococo sensible a la penicilina, lo mismo, cambio de penicilina. Entonces, esto que ahora estamos viendo en la teoría, en la práctica, los grabados de la García López, y me demuestra que no han aprendido nada. Pero siguen poniendo ese efecto. Así que es terrible. Al paciente le está perjudicando. Hay que hacer el cambio. El esquema empírico a un esquema reducido, pero mantenido la situación. En cambio, si en el cultivo me dice neumococo resistente a la penicilina, pero sensible a la ceftriaxona, bueno,
estudian hay que aplicar. No, si no van a aplicar, entonces no debería existir su metodología. Y debería existir solamente. Bueno, ese es el manejo. ¿Cuántos días debe durar el tratamiento? 7 días. No hay más. Y también tengo que vigilar otras complicaciones, ¿no? Como dicen las convulsiones, la formación de células y la vacuna. Si no aparece nada de eso, pues, ¿por qué? Porque tomar la precaución de iniciar tratamiento con un corticoide y el antibiótico. Durante los días de tratamiento, debo hidratar al paciente. Debo hidratarlo. A ver, chicos, dígame. ¿Nadie más? La única indicación para hidratar al paciente es que esté deshidratado. Si está hidratado, no tiene por qué comerle un litro de cemento cada día o doble, porque va a pasar que el exceso de líquido va a producir edema. ¿No? Entonces, se hidrata al paciente cuando una condición deshidratación. ¿De qué tipo? Moderada. Pero si tiene deshidratación leve, deshidratación un poco. Bueno, entonces eso es importante. Cuidar el balance de líquidos para que el tratamiento no sea peor que el otro. Bueno, en impactantes enormes, las bacterias son 3, ¿no? Hemos visto los streptococcus, listeria y a veces Staphylococcus. Es que hay que empezar ampicilina gestacional. En la persona mayor de 50 años o en un inmunosuprimido, donde hay la sospecha de que también esté listeria, ¿qué antibiótico voy a agregar? Ampicilina. ¿Sí? Ampicilina. ¿Qué datos tengo que encontrar en el líquido cefalorraquídeo? Hemos dicho que el citoquímico no tiene que decir glóbulos blancos, niveles de glucosa y niveles de proteína. ¿Cómo vamos a encontrar en una meningitis bacteriana aguda? Aumento de glóbulos blancos. Glucosa, disminución de glucosa. Proteínas, aumento de glucosa. Esos son los 3 elementos que caracterizan la meningitis bacteriana aguda. Ahora, para comprender mejor esto, en semiología han aprendido qué cantidad de glóbulos blancos hay. ¿Cuánto? Les voy a repetir la pregunta. Normalmente, ¿qué cantidad de glóbulos blancos hay en el líquido? 5.000 al día. ¿No hay? Cero glóbulos blancos. ¿Estás seguro? ¿Cuántos glóbulos blancos hay en ellos normales?
Primer concepto. Segundo concepto. ¿Cuánto de glucosa hay en el líquido cerebroráquido? ¿Quién sabe? Lo mismo que en sangre. Más que en sangre. Menos que en sangre. 50, 80, 80. ¿Cuánto? 50, 80. ¿Qué cosa? Diríamos lo de Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tarea para hacer. Nivel normal de glucosa en líquidos cerebrales. ¿Cómo se encuentra en el líquido? A eso se llama hipoglucemia. A ver, escriban. Hipo, ¿cómo era el que le dijo? Hipoglucemia. ¿De acuerdo? Hipoglucemia. Eso es lo que hay en el líquido. Y el tercer componente, proteína. ¿Cuánto de proteínas habrá en el líquido cerebroráquido normal? En la meningitis bacteriana neuronal ese nivel aumenta. Entonces, ¿qué encontramos? ¿Cuál es el patrón de alteración de su líquido cerebroráquido? Que uno lo tiene que saber a las 3 horas de haber hecho la función de haber enviado personalmente. Lo que yo hacía de residente, lo sigo haciendo ahora de médico. Hacía la función, en 2 rasgos, bajaba el rasgo, me iba al laboratorio, iba, la saludaba a la bioquímico, al bioquímico y decía, aquí le dejo la muestra para que me haga el psicoquímico y esta muestra para que haga el psicoquímico. Eso que aprendí de estudiante y de interno y de residente, lo sigo haciendo. Porque así era así era no permitía error. Si me equivocaba, al día siguiente se enteraba todo el mundo y hasta el portero me gustaba de mí. En cambio ahora no, pues más bien decimos que no fue eso, me estoy equivocado. Entonces, uno tiene que ver el resultado del psicoquímico en las próximas 3 horas. Si se atrasa, hay que licenciada tanto, usted le va a hacer otro tanto. ¿Cómo le fue con el líquido? Aquí se ve. Ya 2:30 horas, 6:30 de después de saber. Y cuando veo el reporte tiene que decir leucitosis, leucocitos. Hipoglucemia. Hiperproteinuria. Y ese patrón es meningitis bacteriana. ¿Puede repetir, por favor? Leucitosis, neutrofilo. Hipoglucemia. Hiperproteinuria. Bueno, ese líquido que lo estoy tomando antes de iniciar antibiótico, tengo que verificar sus cambios al tercer día o en el segundo día. Los cambios sustantivos que se pueden estar en la esquina al segundo día que siempre se va. Entonces, al segundo día el paciente ya está con mi esposa, pero por lo tanto, ese cambio clínico tiene que verificarse en el líquido. Yo hago la función humana y vuelvo a hacerla en el estudio psicoquímico y el cultivo al segundo día para qué? Para ver los cambios que hay en el líquido y para ver si la bacteria lo reduce. ¿Sí? Eso. Entonces, el líquido cerebroráquido es un elemento
importante de diagnóstico y de control de cómo está evolucionando el paciente. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que al terminar el tratamiento, los glóbulos blancos puedan ser normales, la glucosa sea normal y las proteínas puedan ser normales. Hay otro punto que es la meningitis intrahospitalaria. Es decir, el paciente se ha operado por alguna causa, vamos a suponer drenaje de un hematoma epidural, implante de catéter de elevación intraarticular, cualquier procedimiento neurológico tiene riesgo de infectar, y entonces el paciente desarrolla meningitis intrahospitalaria. En ese caso, se hace todo lo que hemos hecho. Ciclos de clororraquídeo, pero en ese contexto las bacterias ya no son las que conocemos, ya son otros. ¿Cuáles pueden ser? Pseudomonas y estábiles. Entonces el tratamiento empírico será un antibiótico anti-pseudomonas y un antibiótico anti-estábiles. En otras palabras, ceftazidima más vancomicina. ¿De acuerdo? Ceftazidima más vancomicina. El tratamiento ahí es un poquito más largo, porque si se confirma la presencia de pseudomonas, si se confirma la presencia de Staphylococcus aureus resistente a la penicilina, a veces el tratamiento dura un poco más, a veces 10 minutos. Pero igual hay que seguir el mismo patrón. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, ¿hay formas de prevenir la meningitis bacteriana? Sí. Administrando vacuna. Entonces, hay la vacuna para el meningococo. Hay la vacuna para meningococo. ¿Cuál es la composición de la vacuna para meningococo? Y ahora tarea, al investigar, ¿cuál es la composición de la vacuna para meningococo? Es decir, ¿contra qué serotipos de neumococo brinda protección la vacuna conjugada? ¿De acuerdo? La vacuna conjugada para neumococo. Entonces, eso es tarea. Investigar qué serotipos quedan protegidos cuando una persona recibe la vacuna conjugada para neumococo. Y contra qué serotipos brinda protección la vacuna contra meningitis. Contra las demás bacterias todavía no. ¿De acuerdo, chicos? Sí. Entonces, ¿por qué secuelas puede llevar el paciente? Imagínense. El encéfalo cubierto de una bolsa de pus y al mismo tiempo una inflamación del encéfalo. Algunos pacientes quedan con deterioro cognitivo. Otros pacientes quedan con parálisis de algunos nervios craneales. Otros pacientes quedan con parálisis de una parte del cuerpo.
ya sea hemiplejía o monoplejía. ¿De acuerdo? Y hay otros pacientes. Entonces, eso hay que estar haciendo el diagnóstico y el tratamiento en esa zona que tienen de para hacer ¿alguna pregunta? Una pregunta, doctor. En el tratamiento para lo que es la pseudomonas aeruginosa, ¿qué sería mejor, una ceftazidina o una ciprofloxacina o una No, ceftazidina. En el tratamiento de las infecciones intracerebrales, hay que tomar un punto que no hay en el manejo de las demás infecciones. ¿Cuál sería esa diferencia? Tratar una neumonía por pseudomonas es más fácil que tratar una meningitis por pseudomonas. Pero ¿cuál es la diferencia? Exactamente. Ahí está la diferencia. La barrera. Entonces uno tiene que pensar y decir, a ver, ¿este antibiótico va a atravesar o no? ¿Y qué porcentaje va a atravesar? Por eso es que tratar una neumonía es fácil. Tratar una meningitis no es fácil. Porque la barrera hematoencefálica funciona. Y funciona muy bien. Así que ceftazidina o cefepime. ¿Alguna pregunta más, chicos? Cefepime, doctor. Cefepime. 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 La otra bacteria que ayuda es el módulo nuclear. Ya desde que se empezó a aplicar la vacuna pentavalente en el mundo, hace muchos años, ya no se ven casos de meningitis por el mundo. Pero justamente la vacuna brinda protección y el paciente ya no tiene ese riesgo. Por eso ya que los movidos ya no se ve casos de meningitis por el mundo. Pero aprovechando lo que dice su compañera, ¿cuál es la morfología de este monstruo? ¿Qué es este monstruo? ¿Cómo se ve en la persona? Bacilo grande. Es un bacilo, un poco bacilo grande. Entonces, esa bacteria, desde que en muchos años la vacuna pentavalente contiene la producción, porque nosotros ya no se ve casos de meningitis por el momento. Debe haber uno que otro caso. ¿Sí? Claro, en el caso de meningitis por el momento, hay que tomar en cuenta la edad de esta persona, porque ¿no? Uno se acuerda de las ciudades y dice, ¿qué edad tiene el paciente? Ese es el esquema científico. Cuando llega el informe del cultivo, uno tiene que hacer el cambio de tratamiento específico. ¿De acuerdo? ¿Qué grupo practica danza todas las noches para dejar el coliseo multidisciplinar? Cada día que vengo a dar clases siempre veo grupos que bailan. Capocar, el circo, ¿cómo se llama? El circo de Cumarapa. Si hay un grupo de baile, doctor, pero todavía no. Si hay un grupo de baile, pero todavía no están ensayando.
¿De dónde son? Alumnos para la feria. Pero de quién, medicina. Claro. Medicina, ¿no? ¿Quiénes están en el grupo ¿Quiénes están en el grupo del programa académico? ¿Hay alguno acá que esté en este grupo? ¿Nadie? Todos son de cartas y todos diversos. ¿Ah? ¿Qué avances tiene sobre las comisiones, chicos? A ver, cuéntenme. ¿Alguien que esté en el campamento maratón acá? A ver, ¿cómo va? ¿Todavía no? Yo soy el encargado de programas sobre los puntos de hidratación. La casa, estoy pidiendo por favor si nos podría patrocinar en 60 litros, agua y también un punto de hidratación alrededor